Y vamos a terminar, chicos, todo el bloque pediátrico. Disculpen, me estoy extendiendo. No nos falta mucho, en verdad, la parte de cardio no es muy preguntada, pero creo que sí es importante que consideren como cardio, pues algunas, digamos, algunos temas que sí son importantes y que sí son preguntados. Yo diría que de estos tres temas, de lejos, el más preguntado es insuficiencia cardíaca, ¿sí? RCP y shock, en RCP vienen cosas muy puntuales y en shock hay conceptos claves y nada más. El neumococo no produce toxinas like. Lo que pasa es que el neumococo ingresa como un agente, como cuando hacemos una diarrea enteroinvasiva. El neumococo lo que hace es dañar el sistema, como solamente su sistema bacteriano, o sea, su cápsula, porque el neumococo es un encapsulado. Solamente su cápsula tiene, ustedes saben, algún tipo de toxinas que finalmente van a repercutir en esta parte del daño endotelial, ¿no? Entonces, al producir daño endotelial, pues también puede producir el resto de respuesta inmunológica, que finalmente es lo que causa el desencadenamiento de toda esta cascada. ¿Ok? Bien. Les decía entonces que vamos a hablar puntual. Ay, perdón. Que vamos a hablar puntualmente de, cito que se quede con ustedes, es la de insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que cardiopatías congénitas lo vemos en insuficiencia cardíaca. Y de verdad que muy someramente, porque tampoco es que les pregunten gran cosa sobre cardiopatías congénitas. Vamos a enfocarlo de todos modos, no se preocupen, aquí lo vamos a incluir. En insuficiencia cardíaca, lo que me interesa que entiendan es que la cardiopatía más frecuente acianótica es el CIB. Más frecuente, ¿ok? Que los síndromes clínicos que tienen cardiopatías de manera más frecuente, de lejos, son el síndrome de Down y el síndrome de Marfan. Y que en insuficiencia cardíaca me interesa mucho la clasificación de Ross. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que me clasifica clínicamente una insuficiencia cardíaca. Y son 4 estadios. Primer estadio, no lo verán, porque el paciente no tiene síntomas. Cuarto estadio, síntomas en reposo. Por lo tanto, lo único que tienen que saber es el estadio 2 y el estadio 3. Muy bien. ¿Qué ocurre? Sudoración. Habitualmente, si es un lactante, y lo van a ver más en lactantes, es con la lactancia, obviamente. Si es un niño más grande, lo que van a ver es que el niño se fatiga con facilidad. Y ocurre lo que ocurre en el adulto, también la diaforesis. ¿Qué ocurre en el estadio 3? Lo mismo. Ven que no hay gran cosa. Pero ¿qué es la diferencia? Que el estadio 3 va a tener, además, pobre o nula ganancia fondo estatural. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Bien. Se imaginarán que la insuficiencia cardíaca, evidentemente, viene causada principalmente por una cardiopatía congénita. Y es allí donde nos toca hacer la revisión de las cardiopatías congénitas. Bien. Vamos a dividir nuestras cardiopatías congénitas, como lo que han visto todo el tiempo. Cianóticas,
y acianóticas. ¿Qué es lo principal que tenemos que ver en las cardiopatías congénitas cianóticas? 2. Fallot. ¿Qué incluye Fallot? ¿Se acuerdan? C y B. Cabalgamiento de la aorta. Hipertrofia de ¿qué ventrículo? Derecho. Y estenosis pulmonar. Muy bien. Ojo que es una estenosis pulmonar subinfundibular. Ojo. Pero por eso se llama tetralogía de Fallot. Muy bien. Ojo que el Fallot inicialmente sí, la C y B es cianótica. Estoy hablando de la tetralogía de Fallot, chicos. Esta es una tetralogía de Fallot. Es todo lo que incluye la tetralogía de Fallot. C y B, cabalgamiento de aorta, hipertrofia ventricular y estenosis pulmonar subinfundibular. ¿Ok? Aquí habitualmente, en las cianóticas, vamos a tener puntualmente un shunt de izquierda a derecha. ¿Ok? Partamos de ahí. ¿Qué otra cosa es importante con Fallot? Si tengo estenosis pulmonar, vamos a usar esta para poder razonar. ¿Ustedes creen que voy a tener flujo pulmonar elevado o flujo pulmonar disminuido? Disminuido, correcto. Entonces, úsenlo para eso. Flujo pulmonar disminuido. Habitualmente nos va a ocurrir en las cianóticas, ojo. El Fallot tiene una característica y es que inicialmente el niño Fallot es rosado, no es cianótico. ¿Por qué? Porque ocurre una sobrecarga, ¿ok? Obviamente esta sobrecarga es del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, eso hace que el niño luzca así, pero obviamente eso sucede solamente durante el primer mes de vida, ¿sí? Luego ya definitivamente se va a formar como realmente es, ¿sí? Muy bien. Otra importante aquí sería la transposición de grandes vasos. Esta también es cianótica. Esto pues es absolutamente anómalo, ¿no? Del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Entonces esto es totalmente anómalo y por lo tanto no es compatible con la vida. ¿Qué sucedería para que sea compatible con la vida? Necesita una conexión. Solo si hubiera CIA, CIB o PCA, como dice su compañera, su compañero sería compatible con la vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por eso aquí es importante que manejemos las prostaglandinas, ¿verdad? Aquí ya es más el manejo que ustedes conocen de neo. Muy bien. Y aquí el flujo pulmonar, considerando que la pulmonar nace del ventrículo izquierdo, este flujo pulmonar será alto o bajo. Perfecto. Así tienen que razonar. Aquí será flujo pulmonar alto. Muy bien, chicos. Ahora hablemos de las acianóticas.
Ay, vamos a usar otro color para que no se vea mal. A ver, en las oceanóticas tenemos las que son súper frecuentes, pues, ¿no? CIA. Vamos a hablar un poquito de CIA. Aquí habitualmente el shunt, eh, sí, pues el shunt o el flujo pulmonar también va a ocurrir de izquierda a derecha, pero va a depender mucho de la patología. Miren, en el CIA, por ejemplo, que evidentemente aquí sí ocurre de izquierda a derecha, van a tener los ostium, como los más, digamos, sobre lo que más les van a preguntar. Aquí van a tener el ostium primum, el ostium secundum y el seno venoso, ¿no es cierto? Es en lo que se divide la CIA. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Se acuerdan? Exacto. A ver. El ostium secundum, correcto. Este es el más frecuente. Mayor cosa en CIA no van a tener como característica. ¿Qué más? C y B. Como les mencioné acá arriba, la característica principal es que es la más frecuente de lejos. Muy bien. Aquí tienen un membranoso, un CIB membranoso, como de lejos también el más frecuente. PSA, casi patología exclusiva del prematuro, ¿cierto? ¿Qué otra caracteriza? Probablemente asociado también a rubiola congénita. Es un soplo continuo. Tenemos que hacer un cierre farmacológico. No hay mayor cosa aquí. Coartación de aorta. Aquí, tanto el pulso como la presión arterial va a ser mucho mayor en miembros superiores y mucho menor en miembros inferiores, igualito que en el adulto. Obviamente, en niños, evidentemente se van a dar cuenta que esto es preductal. Todas estas tres van a ser flujo pulmonar, ¿qué creen? ¿Elevado o disminuido? Elevado, correcto. Estas se caracterizan por ser flujo pulmonar alto, ¿ok? En cambio, la coartación de la aorta es flujo pulmonar normal, por el tipo de defecto, ¿ok? En general, llévense la idea de que cualquier cardiopatía con flujo pulmonar elevado me puede causar hipertensión pulmonar. Y de ahí también van a colegir mucha parte de la respuesta. ¿Ok? Bien. Eso es lo puntual que conocemos y que conoceremos de lo que significa chicos, mucho más que preguntarles por cardiopatías congénitas, les van a preguntar por la clínica de insuficiencia cardíaca. Ustedes les van a poner casos clínicos donde ustedes tengan que entender que esto es esta clasificación. Uno, asintomático, o si es más grande, se fatiga con facilidad, obviamente, o haciendo actividades de la vida diaria o haciendo actividad física. Y finalmente, el estadio 3 es lo mismo,
pero en su control de niño sano, en el carnet, ustedes van a verificar que no hay ganancia fondo estatural. No crece y no gana peso. Punto. En el estadio 4 van a tener muchos síntomas ya en reposo. Obviamente ya ese es un estadio importante en el que tenemos que tomar acciones. Tratamiento, por supuesto, va a depender de la etiología. Habitualmente es quirúrgico. Salvo la CIA que, como bien saben, se observan. Bien. Dentro del manejo que tenemos en insuficiencia cardíaca, tenemos que entender primero cuáles son los síntomas. Síntomas, entonces, en niños pequeños, como les dije, la taquipnia y la diaforesis durante la lactancia es un síntoma. En niños más grandes incluso podría ser dolor abdominal, pero sobre todo, como les digo, falla de Medro, que significaría que ya estamos en la clase 3 de ROS. Podría haber tos crónicos y bilancias como en la insuficiencia cardíaca de los adultos, pero no es tan frecuente. Y en los mayores, por cierto, obviamente va a haber intolerancia al ejercicio y van a tener disnea. ¿Qué hacemos? Lo primero es el aporte nutricional. De ahí tenemos que partir. Tenemos que darles caloría. ¿Por qué? Porque si no le damos calorías altas, el consumo que ese niño está teniendo es como si corriera 3 veces un estadio. Entonces necesita un consumo calórico importante. ¿Qué más? Vamos a hacer restricción hídrica. No les vamos a dar más de 100 a 120 mililitros por kilo por día. Miren que es importante. Y si necesitamos dar un tratamiento, lo más importante van a ser los diuréticos. Pregunta de examen también. El tratamiento más importante en la insuficiencia cardíaca es el diurético. También diremos que el más importante es la furosemida. En algunos niños se utilizan espironolactonas y si hay alteración de la PEA, pues utilizaremos también algunos IECAS, ¿sí? Los inotropos solamente si hay disfunción ventricular, dejando un cuadro de las acianóticas y cianóticas congénitas, cuando hay mezcla total de sangre, cuando hay obstrucción, cuando hay insuficiencias, son simplemente puntos de vista diferentes de dónde verlos, pero probablemente lo que más les sirva es lo que hemos hecho acá. Flujos, cianóticas o acianóticas, y qué es lo característico de cada una. Como cuando clasificamos las exantemáticas. Me interesa más lo característico de cada uno. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos corresponde ya ver rápidamente lo que corresponde a shock y lo que corresponde a RCP. Miren, en shock, en pediatría, lo mismo, chicos, bebé, grande, todo, la hidratación es solamente 100 a 120. Es más, mientras más pequeño es, más chiquito es el volumen, entonces cogeríamos 100, no 120. 100 mililitros por kilo por día. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para hidratarlo. Obviamente tienen que ver el balance. Estos son niños que nosotros vamos a vigilar muchísimo con el balance hídrico. Súper importante, porque dependerá lo que orine, si no lo vamos a hinchar, ¿no? Lo vamos a encharcar. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de shock, me interesan a mí muchísimo los criterios. Temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Sin embargo, es su equivalente la hipotermia. Ojo, ese es un dato importante, sobre todo en lactantes. Los niñitos son totalmente una cosa desagregada. Frecuencia cardíaca alta o bradicardia. Taquipnia. Miren cómo taquipnia incluye hasta como criterio de shock. Miren lo importante. Y si hablamos de un criterio, porque estos son criterios clínicos,
Y ahora hablemos de los laboratoriales. Leucocitosis o, ay, perdón, o leucopenia. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de que hay una disfunción evidentemente aquí, de lo que hablamos cuando hablamos de shock, es que hay un síndrome clínico que causa disfunción de órganos y sistemas. Esto es lo que causa, ¿verdad? Porque sabemos que es un síndrome clínico. Si me va a causar disfunción de órganos y sistemas, significa que voy a tener yo que vigilar algunas cosas en órganos y sistemas diana, ¿verdad? Porque se imaginarán que el shock habla de órganos y sistemas diana. ¿De qué más nos hablará el shock? Es casi un sinónimo de lo que yo diga hipoperfusión. Ojo, este criterio clínico considerado como frecuencia cardíaca alta o baja me va a llevar finalmente a lo que nos hace muchas veces diagnosticar el shock en niños, que es la hipotensión. ¿Qué quiere decir? Que cuando un niño está hipotenso, ya el shock es inminente, ya el shock está encima de nosotros, ¿ok? Shock más frecuente en pediatría. ¿Cuál es? Hipovolémico, correcto. Ojo, que cada vez estamos teniendo más y más y más cerca al shock séptico. El shock hipovolémico es más frecuente porque aún es más frecuente la diarrea. Sin embargo, cada vez, como les digo, nos estamos acercando en el ranking con el shock séptico, ¿ok? Sin embargo, todavía, como les digo, lo tenemos ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si quisiéramos definirlo, vamos a decir que es un síndrome clínico que se caracteriza por alteraciones fisiológicas, o sea, alteraciones de las funciones vitales, ¿verdad? Pero no solo de las funciones vitales, sino también bioquímicas o laboratoriales, como lo quieran llamar. Se pueden desencadenar por cualquier cosa. A la cabeza, infecciones. Listo. Y cuya causa, o mejor dicho, cuya consecuencia es hipoperfusión. Listo. Normalmente, cuando hablamos de la epidemiología del shock, hablamos de criterios iniciales que eran considerados como SIRS, que son un poco los que están acá. Sin embargo, estos se reasignaron y se le agregó una sospecha de infección para focalizar la infección y hacer otros criterios. Y luego, después de mucho tiempo, se hicieron muchos estudios también y se consideraron para pediatría criterios clínicos que se llamaban SOFA, que era un score mediante el cual podíamos establecer si acaso habían criterios que podían darnos un pronóstico mejor de si tenemos disfunción de órganos o no. O sea, aquí ya estaba se incluyó la disfunción de órganos. Desde allí no hemos vuelto a hacer consensos, pero ahora nuestro diagnóstico más o menos influye una mezcla de ambos conceptos. Y es por eso que, como les mencionaba, es fiebre o hipotermia.
es taquicardia o bradicardia en lactantes o menores de 1 año, sobre todo ocurre bradicardia, taquipnia, y el laboratorial es leucocitosis o leucopenia. Cuando hablamos de un shock séptico, o cuando hablamos de un shock, cuando yo estoy retando a un paciente y no responde a fluidos, a eso se le llama refractario a fluidos, o cuando le estoy poniendo adrenalina o noradrenalina y tampoco responde. Este de aquí es de muy mal pronóstico. Este probablemente termine en fallecimiento. Si me preguntan por la etiología, entonces a la cabeza, aquí sí, la sepsis es o el shock es de origen bacteriano. A la cabeza. El principal responsable, el neumococo. El que le sigue, el meningococo. Y el tercero, la E. coli. Mucho más abajo, por primera vez, los virus como segundo lugar. Y mucho más abajo, y sobre todo en inmunodeprimidos, los hongos. Un shock por hongos es muy agresivo. También se lleva a los niños. Bien. Finalmente, chicos, aquí es solamente para repasar, porque esto no es más que la guía de RCP. ¿Cómo le tomamos el pulso a un lactante o a un niño menor de 1 año? Un infante. ¿Dónde se lo tomamos? Miren la imagen y grábense la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pulso braquial. Niño mayor de 1 año, pulso carotidio. Pregunta de examen. Entonces, ustedes llegan, perfecto, José, por ser preductal. Ustedes llegan a una escena, ¿sí? Ustedes llegan a un espacio y tienen que fijarse si el espacio es seguro. Si el espacio no es seguro, entonces tienen que llamar o pedir siempre un apoyo, pero lo primero que van a hacer es verificar el pulso. Es por eso que nos tiene que quedar bien grabado. Pulso en infantes menores de 1 año, pulso braquial. Pulso en niños mayores de 1 año, pulso carotidio. Listo. Tienen que conseguir alinear, por eso es que a veces colocamos en los bebés almohadillas, porque tenemos que alinear habitualmente el hombro del niño con la región preauricular, con el pabellón, para poder alinear, como se dan cuenta, y que la lengua no sobrepase aquí o no obstruya la vía aérea. ¿Con qué hacemos eso? Con la maniobra frente-mentón. Que en un niño más grande, miren, no necesito colocarlo aquí, sino aquí, para que sea de la misma manera, mucho más alineado. Miren. En un lactante es al revés, le tengo que levantar los hombritos, ¿ok? Importante también. Otra cosa importante en RCP, que ustedes tengan en cuenta que en el RCP es importante la cadena de supervivencia pediátrica. Y en la cadena de supervivencia pediátrica es importante que ustedes entiendan, vamos a escribirlo por aquí, que la única o el único eslabón diferente en pediatría es el de la prevención. Eso también es importante como dato del RCP. Y finalmente, ya saben, no responde, no respira o solo boquea, tomamos pulso. ¿Dónde tomamos el pulso? Braquial si es pequeño, carotidio si es más grande. Si somos un solo reanimador, ¿cómo es la reanimación? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si son 2 reanimadores, 15 compresiones, 2 ventilaciones. Lo más importante, según las últimas guías de la AJA, definitivamente son las compresiones torácicas. Por lo tanto, si no saben ventilar, no se sienten seguros de ventilar o no pueden ventilar, coloquen
Colóquense a hacer compresiones torácicas. Le van a salvar la vida al niño. Aperturen la vía aérea y evalúen el ritmo. Esto es un círculo de evaluación. Bien. Acuérdense que si es bebé, tienen esta forma de hacer la reanimación o el masaje cardíaco. Tienen esta forma también de hacerla, pero si es un niño grande, yo no les sugeriría que lo hagan con una sola mano. Es muy difícil porque tiene que aplicarse una presión importante que por lo menos deprima 3/4 del tórax o 2/3 del tórax. Y por lo tanto eso es mucho más factible con este método, ¿no? Con ambas manos entrelazadas una sobre otra. Lamentablemente no hay otra forma. No sé si todos tendremos la misma capacidad, pero no es tan sencillo por la cantidad de tiempo que vamos a estar haciendo masaje. Bien, perfecto. A ver, les respondo que por aquí los leo todavía. Me preguntan si la primera causa es infección por neumococo, entonces el shock más frecuente no sería el séptico. Ya. Lo que pasa es que les comentaba que la primera causa es la pérdida de volemia, ¿no? Entonces, en nuestro país, de llegar a shock. Y eso lo vimos en deshidratación, ¿se acuerdan? En diarrea y deshidratación. Entonces, el agente indirecto sería el rotavirus, en todo caso, ¿verdad? Entonces, es un poco raro por ahí que eso parta de una infección bacteriana. Es por eso que como la gran mayoría de niños que llegan a shock hipovolémico son niños con diarrea y las diarreas inicialmente son virales, pues entonces definitivamente nuestra primera causa ahí no va a ser el neumococo, ¿sí? Pero si habláramos de causas infecciosas, la primera es el neumococo de lejos, de shock séptico, ojo. A ver, me preguntan de uso más frecuente en internado para la rotación de pediatría. ¿Fórmulas? ¿Fórmulas leche? ¿A qué se refieren con fórmulas? ¿Fórmulas que necesiten usar? ¿Fórmulas que se tengan que llevar sí o sí? Yo creo que es importante que ustedes guarden fórmulas con respecto a de repente peso, talla, ¿no? Sus percentiles, esos son súper importantes para hacer crecimiento y desarrollo. En el serum, de todas maneras, ustedes van a hacer sus tablitas allí de CREP, las van a tener porque su serum lo va a hacer la enfermera casi siempre. De lejos les sugiero que eso sí sea lo que hagan y llévense muy claras las dosis siempre de los antibióticos, que es lo más importante. Cuando estén en una emergencia en pediatría se van a dar cuenta que lo más importante allí es la dosis y van a tener que aprenderse la concentración de los jarabes. Entonces eso es importante. Como les mencioné, el tratamiento de meningitis es con meropenem también cuando hay alergia a las penicilinas. ¿Ok? Sí, me comentaron chicos que tienen ya otro curso a las 8, solo que ya no nos faltaban muchos temas, por eso preferí terminar. Sí, ya con esto hemos terminado el bloque de pediatría. Eh, espero, como les decía, haber absuelto la gran mayoría de dudas, para eso nos hemos demorado un poco más. Mil disculpas. Y sí, meningitis, no usamos corticoides. No, de ninguna manera no hay opciones para usar corticoides en meningitis, es muy raro. Banco Ampiceftrina. No sería ceftriaxona, sería ampicilina con vancomicina, pero solamente en lactantes, ¿ok? En los niños más chiquitos. De lo contrario, no. Eso está en la imagen, en las diapositivas, así que lo van a tener. Ahí está el tratamiento de acuerdo a cada germen. Listo, entonces no les quiero quitar más tiempo. Sé que ya estoy a punto de entrar a otra sesión de clases, así que espero haya sido provechoso para ustedes. La pediatría ha culminado.